Bueno, nosotros más o menos, si analizamos la secuencia, muchachos, hemos venido estudiando la literatura occidental. ¿Se acuerdan? Estudiamos primero el llamado clasicismo griego, que era de donde partía la literatura europea, específicamente en Grecia, ¿no? Ahí vimos la obra La Ilíada, ¿no? Luego vimos el medievalismo, donde hablamos del poder de la iglesia, de la religión. Por ejemplo, la obra La Divina Comedia, ¿no? De Dante. Luego, la semana pasada vimos el Renacimiento, donde ya se dejaba de lado esa creencia religiosa y ahora se creía en el razonamiento humano, del hombre. Ahí vimos la obra Hamlet, ¿no? De William Shakespeare. Ahora, después del Renacimiento, vamos a ver que viene otro movimiento llamado el Barroco. El Barroco, como ustedes saben, va a ser un movimiento donde el autor tiende mucho a la exageración. El lenguaje del Barroco es demasiado culto, ¿no? Utiliza abundante mitología. Entonces, ese Barroco dice que va a ser la contra del Renacimiento, pues. En el Renacimiento, el autor utiliza un lenguaje un poco más sencillo, le gusta la armonía de las palabras. En cambio, el Barroco no. El Barroco es un poco más complejo. Ahora, después del Barroco viene el llamado neoclasicismo. Este neoclasicismo va a aparecer en Francia en el siglo XVIII. Acá dice que el autor va a rescatar los aportes de la literatura clásica, ¿no? Por ejemplo, las obras de Homero, de Esquilo, de Aristóteles, se van a ver como una regla para ellos, ¿no? Ellos dicen, muchachos, que también van a buscar dejar una enseñanza dentro de las obras. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar que aparecen varios fabulistas, ¿no? Como por ejemplo Samaniego, Iriarte, que van a siempre dejar en su fábula una moraleja, ¿no? Y la moraleja, su enseñanza, ¿no? Luego, en respuesta a ese neoclasicismo, vendrá el llamado romanticismo, ¿no? El romanticismo aparece en Alemania. Estamos en la primera mitad del siglo XIX. El romántico dice que, a diferencia del neoclásico, ya no respeta esas reglas de la literatura griega. Por el contrario, ¿no? El romántico alumno es una persona que le gusta su libertad. Muchos piensan que ser romántico es solamente hablar de amor, de la naturaleza, los pájaros y las mariposas. Pero eso no es cierto, Juan. El romántico es toda persona que busca su libertad. Por eso se dice que el romántico no es una persona objetiva, es una persona subjetiva, porque el romántico se deja arrastrar por sus sentimientos o a veces por su pasión. Ahora, en rechazo a ese romanticismo, vamos a ver que aparece después el llamado realismo. ¿Te das cuenta, alumno, cómo aparece cada movimiento? Cada movimiento que aparece siempre le da la contra al movimiento anterior, ¿sí? ¿Verdad? El realismo es un movimiento artístico y literario que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX para darle la contra al romanticismo, ¿sí? ¿Verdad? Se dice que es un movimiento artístico porque apareció en varios campos del arte. Apareció en la pintura, apareció en la escultura, en la arquitectura y también en la literatura, ¿sí? Y profe, ¿por qué aparece el realismo? ¿Qué pasaba en Francia, en Europa, en este momento para que surja este movimiento? Bueno, como tú recordarás por historia, alumno, en este momento se estaba dando la revolución industrial, ¿sí? Claro. Dice que ahora la burguesía, que tenía pues fábricas, empresas, iba a utilizar las máquinas y para ello
se van a despedir a los obreros, ¿sí o no? El obrero que antes trabajaba en forma manual, ahora va a ser despedido para ser reemplazado por la máquina. Claro, como la máquina hace el trabajo más rápido y la máquina no te pide sueldo, ni aguinaldo, ni beneficios, ellos ven a la máquina como una buena opción. Pero claro, esa revolución industrial, alumno, va a traer un gran problema. Van a haber despidos masivos. Los obreros van a estar vagando por las calles tratando de conseguir trabajo para mantener a la familia. Hasta dice que se van a formar grupos de obreros que van a destruir las máquinas, los llamados grupos ludistas que le llamaban, ¿no? Pero joven, el problema va a ser muy fuerte, ¿no? Imagínate tú, eres un obrero y tienes que mantener tu familia. Tienes esposa, tienes 3, 4, 5, 6 hijos y no tienes trabajo. ¿Qué haces? Claro. Si no tienes trabajo y tienes familia que mantener, algunos optan por delinquir, algunos comienzan a robar, comienzan a asaltar, otros se desesperan, comienzan a tomar, otros se drogan, o en el caso de las madres, como no tienen para mantener a su hijo, van a comenzar a trabajar en el oficio más antiguo, o sea, en la prostitución. O sea, alumno, muchas veces la necesidad obliga al padre de familia a delinquir, y eso vamos a ver que se origina pues por esta revolución. Y en ese momento vamos a ver que surge el realismo. El realismo dice que va a buscar en primer lugar el objetivismo frío. ¿Qué significa eso? Significa, pase joven, que presenta los hechos tal y como los ve. Claro. El autor del realismo describe los acontecimientos de la realidad tal y como los ve. Él no muestra sus sentimientos, él no da su opinión, él describe de manera fría esa realidad. También dice que en esta época, muchachos, surgió una doctrina filosófica. Apareció una doctrina conocida con el nombre del positivismo. Nada. El positivismo es una escuela filosófica que fue creada por un filósofo francés llamado Augusto Comte. ¿Qué decía Augusto Comte, profesor? Él decía que el conocimiento humano debe ser creado a partir de la experiencia. Claro. La experiencia es aquello que capta nuestros sentidos, lo que tú ves, lo que escuchas, lo que tocas. Claro. Solamente lo que capta la experiencia, alumno, puede ser tomado como algo verdadero, decían los positivistas. Es por eso que ellos estaban siempre abogando por lo que era la ciencia. La ciencia, alumno, crea sus conocimientos en base a la experiencia, ¿sí o no? Ahí está pues la matemática, ¿no? La historia, la biología, la psicología, ¿sí o no? Estas ciencias vamos a ver que primero observan, experimentan y luego dan una hipótesis. Eso vamos a ver que lo van a utilizar los realistas. Por la influencia del positivismo, vamos a ver que ellos aplican técnicas científicas. Claro, vamos a encontrar que dentro de las obras se aplica técnicas de la historia,
técnicas de la biología, técnicas de la psicología, o lo que es más sorprendente, alumno, hasta técnicas de la matemática. Claro. Por ejemplo, aquí vamos a ver que apareció un autor en Inglaterra llamado Conan Doyle. Conan Doyle ha escrito una novela, chicos, que para mí es una de las mejores novelas que se ha escrito en el mundo. La novela Sherlock Holmes. De repente algunos de ustedes habrán leído esta novela, o también ha habido una película, ¿no?, que han pasado, ¿no? Sherlock Holmes, alumno, habla sobre la historia de un detective. Cuando la policía ya no podía resolver el caso, acudían donde Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes, alumno, era una persona muy inteligente. Utilizaba la química, la física, la matemática, la lógica para resolver los casos más complicados. Sherlock Holmes decía, todos los casos son fáciles de resolver. Es como si fuera una gran madeja. Lo único que hay que hacer es encontrar la punta de la madeja y comenzar a jalar. Él decía, alumno, que los mínimos detalles son los más importantes, ¿no? Hay varias historias, joven, que nos cuenta la novela, ¿no? Y tú, alumno, cuando lo leas, vas a encontrar que en las páginas él utiliza la matemática. Por ejemplo, en la novela vas a encontrar que aparecen ecuaciones, aparecen desigualdades, aparecen logaritmos, cologaritmos, antilogaritmos. O sea, profe, es una época donde la literatura se fusiona con la matemática, ¿sí o no? ¿Y eso por culpa de quién? Por culpa del positivismo, ¿sí o no? Ellos pensaban que la ciencia era lo único que se tomaba como verdad. Ahora, también, profe, vamos a encontrar que el lenguaje del positivista o del realista es un lenguaje sencillo, un lenguaje directo, pero muy descriptivo. Las obras de estos autores, alumnos, a veces son muy descriptivas. El realista le gusta mucho contar detalles minuciosos que a veces ya no van al caso, ¿ya? Y eso origina que la obra, alumno, se vuelva extensa y a veces un poquito aburrida, ¿sí o no? Un ejemplo, ¿no? La novela Crimen y Castigo, que vamos a ver ahorita. Es una novela más o menos de este grosor, alumno. Tiene como 600 páginas aproximadamente. La novela Madame Bovary de Gustave Flaubert también más o menos es así, tiene como 700 páginas. La novela Rojo y Negro de Stendhal más o menos es así, tiene como 800 páginas. Profe, y entonces, si son tan extensas y un poquito aburridas, ¿cuál es lo bonito de estas obras? Bueno, lo bonito, alumno, es que estas obras nos van a presentar los problemas sociales, pues. Claro, el realista, alumno, te presenta los hechos crudos de la sociedad para que tú tomes conciencia y cambies. ¿Te das cuenta? O sea, vamos a ver que el realista, alumno, denuncia la problemática social. Te habla de la delincuencia, te habla del alcoholismo, te habla de la prostitución. Él te muestra los hechos crudos para que tomes conciencia. Es igual cuando en la televisión el noticiero también te pone así hechos sangrientos. ¿Han visto noticiero o no? Casi siempre comienzan con la noticia más cruda, ¿no? Que
que atropellaron a tal niño, que se estrelló el ómnibus en Guarmey, que el esposo mató a su mujer de 5 puñaladas, ¿no? Siempre comienzan con la noticia impactante para que la gente se mueva. Y eso, alumno, es realismo. Claro. También han visto los documentales de History Channel, de Discovery Channel, por ejemplo, cuando pasan a los que viven en el África. ¿Han visto o no han visto? Esos niños, alumnos, negros, que andan sin zapato, sin ropa por el campo, ahí con sus costillas que se le ven y su barriguita hinchada. ¿Han visto o no han visto? ¿Por qué su barriguita está hinchada? ¿Porque come bastante? No, porque está lleno de gusanos, ¿sí o no? Y una vez, alumnos, me acuerdo, hubo un concurso de fotografía donde una foto ganadora fue un niño africano que estaba ahí sentado en el campo y a su costado había un buitre que lo estaba mirando. ¿Tú sabes qué cosa es un buitre, joven? Es un ave que come carroña, o sea, carne muerta. El buitre está esperando a que el niño se muera para podérselo comer. Eso es realismo, joven. Eso es para que la gente se conmueva y busque cambiar la sociedad. Entonces vamos a ver qué es lo mismo que hace este autor. Denuncia los problemas sociales a través de los hechos crudos. Ahora, también, alumnos, se dice que el realista tiene preferencia por un escenario. El realista, vamos a ver que tiene preferencia por la ciudad. A diferencia del romántico, ¿sí o no? El romántico, ¿dónde ambientaba sus obras? En el campo, ¿sí o no? Porque el campo muestra sus estados de ánimo. En cambio, al realista le gusta la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad, alumno, dice que hay mayor inclinación a la violencia. Como la gente en la ciudad vive amontonada, a veces la gente no se tolera. ¿Tú has visto, por ejemplo, por el RIMAX, sí o no? Hay quintas, barrios, donde viven 70, 80 familias amontonadas. O de repente en tu barrio, ¿no? Tu manzana o tu edificio tiene como 30, 40 familias. A veces vivir tan amontonado, alumno, hace que la gente no se tolere, ¿sí o no? También vamos a ver que el realista tendrá preferencia por la narrativa. Claro. Ahí vamos a ver, alumnos, que se va a utilizar más el cuento y la novela. Claro. La novela, no te vayas a olvidar, alumno, es la especie que más usa el realista, porque la novela es un relato extenso que permite varias descripciones. Y también vamos a encontrar, muchachos, que la última etapa del realismo, su última etapa, es el llamado naturalismo. A ver, ¿quién fue el iniciador del naturalismo? Fue este francés llamado Emilio Zola. Zola fue el que inició el naturalismo. El naturalismo, alumno, es la última etapa del realismo, donde se produce una descripción minuciosa y también grotesca de la realidad. O sea, el realismo, alumno, tiene su última etapa, que es el naturalismo. El naturalismo, alumno, dicen que es la descripción exagerada de la realidad. O sea, acá el naturalista te cuenta los hechos minuciosos. Y a veces es tan minucioso el naturalista que a veces te presenta hechos grotescos. O sea, que generan asco. Por ejemplo, ¿no? La novela Naná, de Emilio Zola, cuenta la historia de una chica que se dedicaba a la prostitución. Y dice que Naná era una chica muy hermosa. Los hombres la buscaban, hacían
cola para atenderse con ella. Y en la novela, Solá cuenta lo que Naná le hacía a sus clientes y lo que sus clientes le hacían a Naná. Eso es naturalismo. Llega un momento a generar asco. Pero bueno, vamos a encontrar por acá que aparecen otros autores, ¿no? En Francia tenemos a Stendhal. Stendhal alumno era su seudónimo, su verdadero nombre era Henry Bailey. Este autor va a ser el iniciador de la novela psicológica. Ahí vamos a encontrar su novela titulada Rojo y Negro. Esta novela cuenta la historia de un muchacho llamado Julián Sorel. Julián Sorel era el hijo de un carpintero alumno que quería tener título nobiliario, quería subir de clase social. Por eso dice que Julián Sorel se metió al ejército de Napoleón, que usaba traje rojo, pero como no le fue bien en el ejército, se metió a la iglesia para ser cura y utilizaba traje negro. Por eso la novela se llama Rojo y Negro. Al final Julián Sorel muere, dice, ¿no? Por su ambición, le cortan la cabeza. También está Honorato de Balzac. Balzac, alumno, es el iniciador de la novela sociológica. Ahí vamos a ver que Balzac nos presenta varios escenarios sociales para ver cómo el entorno social influencia en el hombre. Él tiene una obra, chicos, que se llama La Comedia Humana. Esa obra es un conjunto de 95 obras, donde vamos a encontrar novelas como Papá Goriot o novelas como Eugenia Grandet. También está por ahí el francés Gustave Flaubert. De repente tú lo has visto en el colegio. Él ha dejado una novela que se llama Madame Bovary, ¿sí o no? Conocidísima. Madame Bovary es una crítica al romanticismo. Dice que había una chica llamada Edma que le gustaba leer novelitas románticas, y Edma pensaba que un día iba a llegar su príncipe azul, que la iba a sacar de blanco de su casa hacia el altar. ¿Y qué pasó? Dice que su papá de Edma, alumno, enfermó. Vino un doctor llamado Charles Bovary. Charles en francés, en castellano, Carlos Bovary. Cuando Edma conoció a Carlos, pensaba que ese hombre era sensacional, el hombre perfecto. ¿Y qué hizo Edma? Se casó con él. Pero cuando se casó y vivió con Carlos, alumno, se dio cuenta que era todo lo contrario. Un hombre aburrido, un tipo rutinario, el típico esposo, ¿no? Salía a trabajar por las mañanas, en la noche llegaba, se sacaba los zapatos y quería que la mujer le sirva su comida. Pero Edma, alumno, quería viajar, quería fiestas, comprar ropa costosa. Era una mujer burguesa, estaba acostumbrada al lujo, pero su esposo dice que era un aburrido. ¿Y qué hizo Edma? Se consiguió un amante. Su amante se llamaba León. León era un estudiante de Derecho, un tipo muy leído, muy inteligente. Dice que cuando Edma lo conoció, se dio cuenta que León leía las mismas novelas románticas que él leía. Pero dice que León, alumno, no se quedó con él, porque él quería ser abogado. Usaba sombreros, vestidos, alfombras costosas, y cuando ya no pudo pagar sus deudas, Edma se fue a una botica, compró un poco de arsénico y se lo tomó. Edma, alumno, pasó varios días agonizando. Ahí se ve cómo Flaubert describe minuciosamente la agonía de Edma, y al final Edma murió. Entonces, cuando Edma muere, recién su esposo Carlos se entera de la verdad. Ahí, joven, vamos a ver que se ve entonces el tema de la infidelidad de la mujer. Y bueno,
a nosotros nos han pedido en esta oportunidad hablar sobre un autor ruso, el famoso Fyodor Mikhailovich Dostoyevski. Dostoyevski, alumno, vamos a encontrar que es un autor que apareció en Rusia, y él vamos a ver que destacó principalmente en la llamada novela psicológica. Dostoyevski, vamos a encontrar, es el máximo representante de la novela psicológica rusa. Profesor, ¿qué cosa es una novela psicológica? Una novela psicológica, alumno, es una obra donde el autor describe el subconsciente de su personaje, analiza cómo piensa para ver cómo su pensamiento influencia en la sociedad. Y claro, vamos a ver que los personajes que analiza Dostoyevski, alumno, no son personajes normales. Vamos a ver que él tiene preferencia por personajes marginados o también personajes anormales. Claro, sus personajes, alumnos, son mendigos, son locos, asesinos, alcohólicos, prostitutas, suicidas. O sea, Dostoyevski, alumno, analiza estos personajes anormales para ver cómo su psicología influencia en la sociedad. Lo que pasa, alumno, es que Dostoyevski también fue una persona que pasó mucha miseria, ¿sí o no? Dostoyevski, alumno, era pues un muchacho que vivía en San Petersburgo, en Rusia, y dice que su padre, haciendo un gran esfuerzo, lo metió en la escuela de ingenieros. Él iba a ser ingeniero, pero dice que con sus compañeros se reunía por las noches para leer a los clásicos marxistas. Él leía a Marx, leía a Engels, y el gobierno, alumno, prohibía la lectura de esos autores. En este gobierno estaba el famoso zar Nicolás II. El zar había creado un grupo paramilitar que buscaba a esas personas que leían a los marxistas, los capturaban y los desaparecían. Uy, profe, eso es igualito a la época de Fujimori, ¿no? El famoso grupo Colina. ¿Te acuerdas o no? Igualito. Dice que un día Dostoyevski estaba con sus compañeros leyendo pues a Marx, y aparece el grupo militar, lo capturan a Dostoyevski, lo encierran en la cárcel, lo juzgan y lo condenan al fusilamiento. A Dostoyevski, alumno, lo iban a fusilar. Ya lo tenía ahí el paredón, con los soldados apuntando hacia él. Y en ese momento que iban a disparar, dice que llega una carta del zar donde le perdonan la pena. Dice que ya no lo fusilan, sino lo mandan a Siberia para hacer trabajos forzados. Tú sabes, alumno, que Siberia es el norte de Rusia, ¿sí o no? La temperatura llega hasta 15 grados bajo cero. Entonces vamos a ver que Dostoyevski, alumno, tuvo que pagar trabajos forzados. Pero eso no fue todo. Dice que en ese instante que lo iban a fusilar, a Dostoyevski le vino una enfermedad que ya no lo dejó. En ese momento le vino la epilepsia. Dostoyevski era epiléptico, joven. ¿Han visto ustedes? El epiléptico tiene problemas en el sistema nervioso. Se tira al suelo, tiembla, babea. Eso tenía Dostoyevski. Por eso él no podía trabajar normalmente. Él tenía que enviar sus novelas a los periódicos para que le manden una pensión para poder vivir. Pero no pagaban mucho los periódicos. Entonces Dostoyevski, alumno, se identifica con esos personajes marginados. Dice que él muestra por estos personajes una compasión cristiana. Claro.
él dice, alumno, que los personajes primero tienen que sufrir, tienen que pasar dolor para luego alcanzar la felicidad. Algo así como Cristo, ¿no? Cristo, ahora que viene Semana Santa, vas a ver las películas, fue torturado, fue crucificado para después resucitar. Es una compasión cristiana, ¿sí o no? También vamos a ver que Dostoyevski, alumno, incluye en su obra elementos autobiográficos. Claro, para que sus obras sean lo más reales, lo más creíbles, Dostoyevski apela a pasajes de su propia vida. Por ejemplo, esta obra, ¿no? Memoria de la Casa de los Muertos. Una obra, alumno, bien interesante, donde Dostoyevski cuenta su prisión en Siberia. Dice que los prisioneros acá, alumno, eran de todas las clases y muchos eran pobres. A veces no tenían que comer, agarraban tierra, agarraban barro o a veces comían su propio excremento. También vamos a ver que está la novela El Jugador. En El Jugador, Dostoyevski nos cuenta su adicción por el juego de la ruleta. Dostoyevski era ludópata también, joven. Le gustaba ese juego de la ruleta y por ese juego a veces perdía su dinero y hasta llegó a perder a su familia, dicen, ¿no? Ahí también está la novela Crimen y Castigo. En la novela Crimen y Castigo aparece el famoso Rodion Raskolnikov, que también se relaciona con Dostoyevski. Raskolnikov era estudiante de Derecho, igualito que Dostoyevski. Raskolnikov mató a una vieja, ¿no? Prestamista. Y fue, no, igualito no. Y fue mandado a Siberia para hacer trabajos forzados, igualito que le pasó a Dostoyevski. O sea, la idea, alumno, es utilizar hechos de su vida para poder ser más realista. Y bueno, también, muchachos, vamos a ver que Dostoyevski, dentro de su novela, critica a la sociedad burguesa. Nada. Dostoyevski es un autor que inserta en sus novelas constantes reflexiones, constantes críticas de la sociedad. Ahí está, por ejemplo, fíjate, su novela Pobres Gentes, su primera novela, la novela Humillados y Ofendidos, ¿no? La novela El Idiota, ¿no? O la novela Los Hermanos Karamazov. Esta novela es buena, joven, debe leerla. Aquí se cuenta la historia de dos hermanos que eran un par de ambiciosos. Tan ambiciosos eran estos hermanos que terminan asesinando a su propio padre para quedarse con su herencia. ¿Sí? Una buena novela. Pero bueno, a nosotros nos han pedido en esta oportunidad contar la novela Crimen y Castigo. Joven, esta novela cuando apareció, no apareció así como un libro como ahora, ¿no? Empastado con todas sus hojas, ¿no? Cuando apareció esta novela, ¿perdón? No, eso es de la época de Hitler. En la época que apareció Crimen y Castigo, alumno, apareció como un folletín, o sea, como una separata, en el diario El Mensajero Ruso. Ustedes han visto, por ejemplo, a veces en el periódico La República, El Comercio, publican una enciclopedia, ¿sí? Pero no la publican completa, la publican por partes. ¿Para qué? Para que la gente compre el diario. Así se publicó Crimen y Castigo en el año 1866. Se publicaba uno por partecita y siempre el autor muy vivo cortaba el relato en la parte más interesante, ¿no? Por ejemplo, Rodion Raskolnikov estaba con su hacha
La prestamista estaba de espaldas a la ventana. Rodión se acercó lentamente con su hacha y en eso corta el relato. Y dice en la parte de abajo, continuará. Si tú consigues una edición original de Crimen y Castigo, vas a ver que aparece así, continuará. Eso lo hace el autor alumno para lograr sus pensos, ¿sí o no? Para que la obra sea interesante. Bueno, Crimen y Castigo, como te dije hace un rato, nos cuenta la historia de un muchacho, Rodión Romanovich Raskolnikov. Dice que este muchacho alumno era estudiante de Derecho y él vivía en la ciudad de San Petersburgo. Claro, ahí vamos a ver que Rodión vivía en un cuartucho miserable. Sería pues la cuarta parte de este salón. Dice que en su cuartucho tenía solo una cama, una silla, una mesa, una camisa vieja, un abrigo y la ropa que tenía puesta. Dice que Rodión alumno hace tiempo ya no iba a la universidad porque tenía problemas económicos. Dice que su mamá, que se llamaba Pulqueria, ya no le mandaba hace tiempo su pensión. ¿Por qué? Porque su hermana Dunia ya no estaba trabajando, dice, ¿no? Entonces, vamos a ver que Rodión estaba debiendo varios meses de alquiler. La obra comienza cuando Rodión sale de su cuartucho. Él vivía en un tercer piso. Baja las escaleras lentamente. Dice que al final de las escaleras estaba la puerta, que era el cuarto de la dueña del edificio. Rodión baja despacito para que la dueña no lo vaya a escuchar, porque siempre que la dueña lo veía, le cobraba el alquiler. Felizmente la dueña no estaba. Rodión salió del edificio, caminó varias cuadras y caminando alumno llegó a otro edificio como de 4 pisos. En este edificio vivía una vieja llamada Aliona Ivanovna. Esta vieja dice que era una prestamista. Ella te daba dinero a favor que tú le dejes algo en garantía. Pero dice que la vieja alumno era usurera, pues. ¿Por qué? Porque te cobraba altos intereses. Rodión ya había ido antes a dejarle una prenda a la vieja. Ahora dice que llegó, estaba subiendo, primer piso, segundo piso, tercer piso. En el tercer piso, Rodión vio que una familia se estaba mudando de su cuarto y el cuarto lo estaba dejando solo. Y Rodión pensó, eso me va a servir para poder hacer mi plan. Él no dice cuál es su plan, pero dice que tiene un plan. Dice que llega al cuarto piso y toca la puerta. La vieja abre la rendija. ¿Quién es? Soy yo, Aliona, Rodión. No te conozco, pero Aliona, el otro día vine para dejarte una prenda. ¿Qué quieres? Vengo a dejarte otra prenda, le dice. La vieja abre la perilla y Rodión entra. A ver qué me has traído. Y Rodión mete la mano al bolsillo y saca un reloj de plata. Ese reloj, alumno, era lo último que le quedaba de valor y era el reloj que le había dejado su padre, ¿sí o no? ¿Cuánto me das por este reloj? A ver, dijo la vieja. ¿Por este reloj? 15 rublos. 15 rublos, dijo Rodión. Pero el reloj vale mucho más. Oye, Rodión le dijo, ¿acaso no te acuerdas? Me estás debiendo del préstamo anterior. Además, me tengo que cobrar mis intereses adelantados. Si quieres, tómalo o déjalo. Ya está bien, dame, dijo Rodión. Y la vieja le aventó los 15 rublos. Y Rodión salió.
Y en ese momento, alumno, Rodión comenzó a pensar. Ahí está la novela psicológica. Esta vieja es una miserable. Por este dinero que esa vieja guarda, ¿cuántas madres podrían mantener a sus hijos? ¿Cuánta gente podría comer y podría vivir? Esta vieja es un bicho, es una lacra, le hace daño a la sociedad y alguien tiene que eliminarla. Ahí, jóvenes, Rodión estaba pensando su famosa teoría, la teoría del superhombre, ¿sí o no? Para Rodión, el superhombre es un hombre que tiene poderes para resolver los problemas de la sociedad. El superhombre para Rodión es aquel que, si es necesario, puede robar, puede mentir o puede matar en beneficio de la sociedad. Pregunta: ¿Rodión se creía un superhombre, sí o no? Sí, joven, él se creía un superhombre. Y él estaba muy inspirado por Napoleón. Muy inspirado por Napoleón. Entonces Rodión sale del cuarto de la vieja, baja las escaleras y se va a la calle. Rodión, alumno, era una persona que andaba mal vestido, todo sucio, cochino, parecía un loco. La gente, cuando lo veía venir, hasta se cambiaban de vereda, ¿viste, no? Pero Rodión no le importaba, porque también Rodión era bien soberbio. No le gustaba hablar con la gente porque lo consideraba inferior. Entonces dice que en este momento, no se sabe cómo, Rodión tuvo ganas de estar con gente, quería hablar con alguien. Entonces llegó a la puerta de una cantina. Dice que esta cantina, alumno, tenía una escalera que llevaba a un sótano. Y dice que Rodión entró a la cantina. Y cuando entró, alumno, el ambiente era terrible. Dice que apestaba alcohol, que con solo leerlo ya te emborrachabas, ¿ya? Dice que había gente tomando en algunas mesas, otros estaban vomitando en una esquina, otros dormían encima de su vómito, dice, ¿no? Entonces Rodión se siente en la barra y le pide al mozo un vodka. Deme un vodka. Y el mozo lo mira de pies a cabeza. ¿Y tienes con qué pagar?, le dice. Rodión mete la mano en el bolsillo y la avienta 5 rublos. Ahí está, le dice, dame mi vodka. El mozo le sirve el vodka y Rodión estaba tomando cuando siente que alguien le toca por detrás. Y Rodión se voltea y dice que vio a un tipo gordo que tenía terno, pero estaba todo desarreglado y el tipo estaba borracho. Le dijo: señor, disculpe, ¿me puedo sentar a su costado? Siéntese, le dijo Rodión, es libre. Disculpe, señor, yo no estoy acostumbrado a hacer esto. Permítame que me presente. Mi nombre es Marmelado. Yo, señor, soy funcionario público. Me habían despedido de mi trabajo, pero mi esposa Catalina logró conseguirme otro trabajo. Catalina es mi esposa, señor. Ella tiene 3 hijos que no son míos, son de su primer compromiso de ella. Y sepa, señor, que Catalina se prestó dinero para comprar esta ropa que tengo puesta. Pero fíjese, señor, he cobrado mi primer sueldo y hace 3 días no regreso a mi casa, señor, porque estaba aquí en la cantina. ¿Soy o no soy un miserable, señor? No sé, dijo Raskolnikov. Y eso no es todo. Yo tengo otra hija de otro compromiso que se llama Sonia. Mi hija Sonia ya es mayor de edad. En una oportunidad llegué borracho a la casa. Catalina me pidió el dinero que había ganado, pero como no lo tenía, me eché a dormir y ella se agarró con Sonia. Catalina le dijo: mira cómo viene tu padre, ¿quién va a mantener esta casa? Tú, le dijo, ¿por qué no sales a trabajar? ¿Para quién estás guardando ese cuerpo? ¿Tú no sabes cuántos hombres pagarían por estar contigo? Y dice que Sonia, alumno,
se fue a arreglar, sacó una carterita y salió de la casa. Regresó por la noche y aventó 30 rublos sobre la mesa y se fue a llorar a su cuarto. ¿Qué había hecho Sonia? Se había prostituido. Dice que ahora alumno, Sonia trabajaba de prostituta y ella mantenía a la familia. Y cuando el barrio se enteró, a Sonia la echaron del barrio, pero ella seguía trabajando. Entonces Marmelador le dice: señor, mi hija trabaja de prostituta para mantenerme a mí. ¿Soy o no soy un miserable, señor? Sí, le dijo Rodión, es usted un miserable. Por eso, señor, le pido ayuda, por favor. Quiero regresar a mi casa, pero no voy a salir en este estado. Ayúdeme, por favor. Está bien, le dijo Rodión. Dice que a Marmelador lo agarró del hombro y como dos borrachitos se fueron caminando por la calle. Dice que Marmelador vivía en un edificio, ¿no? Lo ayudó a subir Rodión y en eso dice que tocaron la puerta. Y cuando se abrió alumnos, apareció una mujer flaca, toda despeinada, tosía y escupía sangre. Esa mujer era Catalina. Catalina sufría de asma. Y dice que al fondo del cuarto se veían 3 niños que estaban sin zapatos y sin pantalones. Dice que cuando Catalina lo vio a Marmelador, se le fue encima, lo agarró del cuello y comenzó a reclamar. Oye, desgraciado, le dice, ¿dónde has estado? ¿Dónde está el dinero que has ganado del trabajo? Mira cómo tus hijos están muriendo de hambre. Ya, le dijo, no me digas nada. Seguro te lo has gastado en la borrachera, le dijo. Y mira, encima me has traído uno de tus amigotes para mantenerlo. Y dice que Rodión no sabía nada. Él se quedó asustado y dice que retrocedió. Rodión bajó las escaleras y sintió pena. Dice que metió la mano al bolsillo y dejó 5 rublos sobre la ventana. Pero luego dice que se arrepintió. Pero si ellos tienen a Sonia, que les puede dar dinero, y yo no tengo a nadie. Quiso ir por su dinero, pero luego lo dejó. Mejor lo dejo. Y salió. Dice que Rodión, alumno, regresó a su casa. Se durmió. Entró la empleada llamada Nastasia. Nastasia, alumno, entró a limpiar el cuarto de Rodión a las 10 de la mañana. Y Rodión seguía durmiendo. Entonces Nastasia le dice, oye, le dice, ¿por qué no sales a trabajar? ¿Por qué no te buscas la vida? Todo el día paras durmiendo nada más. Y Rodión le dijo, no es tu problema, es mi vida. ¿Qué cosa quieres? Mira, le dijo, ha llegado esta carta para ti. Dámela, le dijo. No, porque le he tenido que pagar al cartero 3 rublos. Me tienes que devolver. Ya, toma, le dijo, dame mi carta. Dice que Nastasia salió y Rodión comenzó a leer su carta. Dice que la carta, alumno, era de su mamá, donde decía, ¿no? Mi querido Rodia, disculpa que hace tiempo no te he estado mandando dinero. Lo que sucede es que tu hermana Dunia ha dejado de trabajar. Tu hermana Dunia estaba trabajando para un rico llamado Svidrigailov. Dice que Svidrigailov tenía su esposa que se llamaba Marfa Petrovna, y dice que la hermana de Rodión trabajaba como la institutriz de sus hijos, era algo así como la nana, pero dice que Svidrigailov la paraba acosando a Dunia. En una oportunidad dice que la encontró en el jardín a la espalda de la casa y quiso abusar de ella. Entonces dice que la esposa llegó y los encontró. Pensaba que Dunia se le estaba regalando a su esposo. Por eso dice que la esposa la botó a Dunia y habló con sus amistades para que nadie le dé trabajo. Es por eso, hijito, que tu hermana ha dejado de trabajar y no te ha mandado tu pensión. Pero no te preocupes, ya tu hermana ha conversado con la señora Marfa y le ha explicado la verdad.
Ahora tu hermana ha conseguido otro trabajo con un tal Lushin. Lushin es un hombre joven, rico, que ha conquistado a tu hermana y también quiere casarse con ella. Por eso, Rodión, Lushin va a ir a San Petersburgo para pedirte la mano de Dunia. Así que recíbelo bien, hijito lindo. Dice que Rodión, alumno, cuando escuchó eso, agarró la carta, la estrujó y la botó al suelo. No, dijo Rodión, seguramente ese hombre se está aprovechando de la necesidad de mi hermana. Mi hermana se está casando con él para mantenerme a mí, pero no lo voy a permitir. Dice que Rodión salió de su cuartucho. Ya no le importó la dueña del edificio, salió nomás. Dice que se fue a la calle, caminó varias cuadras, caminó y llegó hasta un mercado. Dice que en el mercado alumno Rodión esperaba que cayera algo al suelo. Como tenía hambre, cualquier cosa que caía se lo llevaba a la boca. Pero dice que por ahí encontró a la hermana de la usurera, a Lisaveta. Lisaveta Ivanovna dice que estaba conversando con una vendedora y le dijo: oye, voy a estar en tu casa entre las 7 y 8 de la noche, así que espérame, le dijo Lisaveta. Y Rodión escuchó la conversación. Bien, dijo Rodión, ese era el momento que yo estaba esperando. Seguramente si hubiera otra oportunidad, yo nunca me habría enterado. Dice que Rodión se fue corriendo a su cuartucho para preparar todo. Dice que agarró una madera gruesa y la envolvió con papel periódico. La amarró con varias pitas y le hizo varios nudos. Luego, alumno, se puso un abrigo largo, con bolsillos que llegaban hasta la rodilla. Luego sacó una camisa vieja, la rompió por retazos y se hizo una soga que la cruzó entre su cuello y su axila. Dice que el nudo lo puso en la axila. Y ahora faltaba lo más importante: el hacha. El hacha dice que Rodión la habían visto en el cuarto de la dueña. Así que salió rápidamente a buscar el hacha. Cuando le llegó a la puerta del cuarto, dice que Rodión quiso abrir la puerta, pero la puerta estaba cerrada. Maldita sea, ¿qué hago?, dijo Rodión. Y vio que al frente del cuarto de la dueña estaba el cuarto del vigilante. Rodión se acercó al cuarto y abrió la puerta. Y el vigilante no estaba. Dice que entró y encontró en la cocina un hacha que era más grande y más filuda que el hacha de la dueña. Lo sacó, subió a su cuarto. Dice que agarró y puso el hacha en el nudo debajo de la axila. Lo tapó con su abrigo y lo sostuvo con su mano. Con la otra mano dice que cogió el paquete y así salió de su casa. Dice que nadie lo vio. Rodión caminó varias cuadras, llegó al edificio de la vieja, subió rápidamente. Dice que tocó la puerta desesperado, estaba sudando. La vieja abrió la rendija. ¿Quién es? Soy yo, Aliona, Rodión Raskolnikov. ¿Qué quieres? Un préstamo. Regresa mañana. Por favor, Aliona, es urgente, le dijo, necesito. Apenas la vieja sacó la perilla, Rodión le empujó la puerta. Estaba sudando. Y dice que la vieja se asustó. ¿Pero qué pasa, Rodión? Y Rodión le dio el paquete temblando. ¿Cuánto me das por esto?, le dijo. Pero Rodión, ¿qué cosa es esto?, le dijo. ¿Cuánto me das por eso? Y dice que la vieja trató de desatar el paquete. Pero Rodión, le has puesto varios nudos, no veo nada. Como todavía había sol, dice que la vieja se acercó a la ventana y se puso de espaldas. En ese momento Raskolnikov, alumno, agarró su hacha, dice que se fue detrás de ella y con el mango, dice que le dio un golpe en la cabeza. La vieja soltó el paquete y se cogió la cabeza con las manos, pero no murió. Dice que Rodión, alumno, cuando vio a la vieja al suelo que no moría, agarró el filo del hacha y con el filo ¡plaf!, le echó un hachazo a la cabeza, le abrió el cráneo en dos. El cerebro todavía palpitaba, la sangre comenzaba a chispear y ahora sí murió. Dice que Rodión va a buscar el dinero de la vieja, se va a ir a su cuarto, va a buscar el armario, el ropero, los cajones, pero no estaba el dinero. ¿Dónde guarda el dinero esta vieja? Ay, se acordó.
las viejas siempre guardan debajo del colchón. Sacó el colchón y dice que encontró un cofre. Y dice que el cofre estaba con candado. ¿Dónde está la llave? Dice que regresó donde estaba la vieja y comenzó a rebuscarla. Y dice que encontró en su cuello una pita que tenía colgando una llave. Cogió su hacha y rompió la pita. Se fue donde estaba el cofre y lo abrió. Y dice que había una cantidad de dinero, joyas, que a Rodión le faltó manos para meterlo en sus bolsillos. Estaba que se embolsillaba todo, cuando en eso escuchó un ruido en la sala. Dice que corrió la cortina y era la hermana Elisabetta que había regresado. Rodión se demoró mucho, jóvenes. Y dice que Rodión no quería testigos. Agarró el filo del hacha de frente, fue corriendo contra Elisabetta y ¡pra! Le clavó un hachazo en la frente y la mató. Y dice que ese asesinato alumno no estaba planificado. Dice que Rodión en ese momento se arrepintió y estaba pensando en entregarse a la policía, pero dice que en ese momento escuchó el paso de dos hombres que venían por el pasadizo. Rodión puso la perilla de la puerta y se escondió detrás. Dice que los hombres llegaron y comenzaron a tocar. Aliona, Aliona, ¿estás ahí? Pero qué raro, si esta vieja nunca sale. Pero mira, está la perilla puesta, seguramente debe estar. Dice que uno se fue a llamar al vigilante y el otro se quedó esperando. Pero como estaba demorando mucho, fue a buscar a su amigo. Y Rodión aprovechó para salir. Estaba bajando las escaleras y dice que los hombres ya estaban subiendo por el primer piso. Y se acordó del cuarto que habían dejado vacío en el tercer piso. Rodión se escondió en ese cuarto. Los hombres subieron y aprovechó para salir. Y nadie lo vio. Era el crimen perfecto. Bueno, joven, me voy a quedar ahí, ¿ya? Vamos a continuar la próxima clase.